Queridos hermanos y hermanas en la fe, que la paz de Cristo esté con todos ustedes. En este viaje de la vida, ¿quién de nosotros no ha anhelado algo con todo su corazón? ¿Quién no ha orado por una solución, una guía, un consuelo o una bendición que parecía inalcanzable? A menudo, en nuestra búsqueda de respuestas, nos encontramos con promesas vacías o caminos complejos, pero hoy, les voy a revelar una enseñanza que emana de la profunda sabiduría de uno de los santos más venerados de nuestra Iglesia, el Padre Pío de Pietrelcina. No es un hechizo, no es magia, sino un camino de fe y de profunda conexión con lo divino, que él mismo compartía con aquellos que buscaban una manifestación de la gracia en sus vidas. Este es el secreto espiritual del Padre Pío para conseguir lo que realmente anhelas, no mediante una fórmula mundana, sino a través de la purificación del corazón y la alineación con la voluntad celestial, utilizando dos elementos sencillos pero poderosamente simbólicos, un vaso de agua y una hoja de laurel. Sé que estas palabras pueden evocar curiosidad y, quizás, incluso algo de escepticismo en algunos. ¿Cómo pueden objetos tan comunes como el agua y una hoja de laurel ser la clave para la manifestación de nuestros deseos más profundos? La respuesta reside no en los objetos mismos, sino en lo que representan y en la fe pura con la que son empleados. El Padre Pío, conocido por sus estigmas, sus dones de bilocación, de profecía y su profundo conocimiento de las almas, comprendía que el mundo espiritual y el material están intrínsecamente conectados. Nos enseñó que la creación de Dios está impregnada de su divina energía, y que, con la fe adecuada y la intención pura, podemos canalizar esa energía para el bien. Lo que les ofrezco hoy no es un mero ritual, sino una invitación a una práctica espiritual profunda que armoniza la intención humana con la gracia divina. Prepárense para descubrir un camino que ha transformado la vida de incontables almas que, con el corazón abierto, se acercaron a las enseñanzas de este siervo de Dios. Permanezcan conmigo, porque este conocimiento sagrado podría ser la llave que abre las puertas de la abundancia espiritual y material que Dios tiene reservada para ustedes. El Padre Pío no era un hechicero, sino un intercesor, un canal de la gracia divina. Sus enseñanzas no versaban sobre manipular la realidad, sino sobre alinear nuestra voluntad con la de Dios. Él comprendía que nuestros deseos más profundos, cuando son puros y altruistas, son ecos de los deseos del Creador para nuestra felicidad y bienestar. El primer pilar de este secreto espiritual, y quizás el más fundamental, es la fe inquebrantable. El Padre Pío a menudo decía que la fe mueve montañas, y en este contexto, la fe es el motor que impulsa nuestra intención hacia el reino de la manifestación divina. Sin ella, cualquier acto es hueco, con ella, lo imposible se vuelve posible. Imaginemos a un joven agricultor de San Giovanni Rotondo, llamado Marco, quien, azotado por la sequía, veía cómo sus cosechas se marchitaban y su familia enfrentaba el hambre. Desesperado, acudió al Padre Pío. No pidiendo un milagro instantáneo de lluvia, sino orientación. El Padre Pío, con su mirada penetrante, no le ofreció soluciones mágicas, sino una exhortación a la fe profunda. Le dijo: Marco, ¿qué deseas realmente? ¿La lluvia, o la providencia de Dios para tu familia? Marco, confundido, respondió que ambas cosas. El Padre Pío le explicó que la verdadera manifestación no es imponer nuestra voluntad a Dios, sino confiar en que su plan es siempre superior y más amoroso que el nuestro. Le instó a que, en vez de obsesionarse con la lluvia, enfocara su intención en la providencia divina, visualizando a su familia alimentada y protegida, y agradeciendo por ello de antemano.
Este fue el germen de la enseñanza. La fe es confianza en la providencia, no en una transacción. El segundo pilar es la pureza de la intención. Para el Padre Pío, nuestros deseos deben ser siempre para nuestro mayor bien y el de los demás, libres de egoísmo, envidia o malicia. Un deseo nacido de la oscuridad nunca puede ser bendecido por la luz divina. La pureza de la intención es como el combustible más limpio para el motor de la fe. Si el corazón alberga resentimiento, envidia o avaricia, el ritual se vuelve ineficaz, pues el canal espiritual se obstruye. Una mujer llamada Sofía, acosada por la envidia hacia una vecina más próspera, se acercó al Padre Pío buscando un remedio para superar su situación financiera, pero su corazón estaba lleno de amargura. El Padre Pío la escuchó pacientemente y luego, con dulzura pero firmeza, le dijo: «Hija, tu corazón es un jardín lleno de malas hierbas. ¿Cómo esperas que broten flores hermosas si no las arrancas primero? Antes de pedir abundancia, pide la gracia de la caridad y la alegría por el bien ajeno». Sofía, al principio ofendida, reflexionó profundamente. Comprendió que su deseo de prosperidad no venía de un lugar de necesidad auténtica, sino de comparación y envidia. Pasó semanas limpiando su corazón a través de la oración y la meditación sobre el amor al prójimo. Solo entonces, cuando su corazón se purificó, su perspectiva cambió, y las oportunidades comenzaron a fluir hacia ella, no como un resultado mágico, sino como la consecuencia natural de un alma en paz y alineada. Así, el secreto del Padre Pío comienza no con un vaso de agua o una hoja de laurel, sino con el estado de nuestro propio espíritu. Es una invitación a la introspección, a la purificación y a una fe que confía en la sabiduría infinita de Dios. Cuando nuestro corazón está puro y nuestra fe es inquebrantable, entonces los elementos más sencillos pueden convertirse en poderosos conductos para la gracia divina. Ahora, adentrémonos en el significado espiritual de los elementos que el Padre Pío consideraba tan poderosos en estas prácticas de intención, el agua y la hoja de laurel. Estos no son meros objetos, sino símbolos cargados de significado divino y vehículos para la gracia cuando son tratados con reverencia y fe. El Padre Pío, con su profunda conexión con la creación, veía en cada elemento la mano de Dios y la capacidad de Dios para manifestar su amor a través de lo simple. Comencemos con el agua. El agua es, quizás, el símbolo más primordial y universal de la vida, la purificación y la conexión espiritual. En innumerables tradiciones, el agua representa la fuente de toda existencia, el elemento que limpia, nutre y regenera. Para el Padre Pío, el agua no era solo una sustancia física, era un reflejo del Espíritu Santo, la fuerza vital que impregna todo. Él entendía que el agua tiene una capacidad inherente para retener y transmitir energía, especialmente la energía de la intención y la oración. Pensaba en el agua bendita, que no es mágica en sí misma, sino que se convierte en un instrumento de gracia a través de la oración de un sacerdote, infundiéndola con la bendición de Dios. De manera similar, el agua que se utiliza en esta práctica se transforma en lo que podríamos llamar agua de intención divina. No se trata de un simple llenado del vaso, se trata de consagrar ese líquido, de infundirlo con nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra oración. Para el Padre Pío, el acto de preparar el agua era una meditación en sí misma, una oportunidad para ofrecer ese elemento a Dios y pedirle que lo cargara con su poder transformador. Imaginemos que el agua se convierte en un espejo del alma, reflejando y amplificando nuestras intenciones más puras. Luego tenemos la hoja de laurel. Esta humilde hoja,
a menudo relegada a un mero condimento culinario, posee una historia rica en simbolismo espiritual y cultural. Desde la antigüedad, el laurel ha sido un emblema de victoria, de honor, de protección y de sabiduría. En la tradición cristiana, la corona de laurel se ha asociado con los mártires y los santos, simbolizando la victoria sobre el pecado y la muerte, y la promesa de la vida eterna. Para el Padre Pío, la hoja de laurel no era diferente. Era un recordatorio tangible de la victoria espiritual que se puede alcanzar a través de la fe. El laurel, por su resistencia y su capacidad de permanecer verde incluso en invierno, simboliza la perseverancia y la promesa de renovación. Su aroma, cuando se quema o se frota, se creía que purificaba el ambiente y elevaba las oraciones. En el contexto de esta práctica, la hoja de laurel actúa como un punto focal, un receptáculo físico para nuestra intención. Es el lienzo donde pintamos nuestro deseo con las pinceladas de la fe y la oración. Al igual que una vela nos ayuda a enfocar nuestra contemplación, la hoja de laurel nos ayuda a concentrar nuestra intención. Es el ancla que lleva nuestra petición desde lo etéreo a lo tangible, confiando en que Dios la tomará y la transformará. La preparación de estos elementos, según el espíritu de las enseñanzas del Padre Pío, es un acto de devoción. Para el agua, no se trata solo de llenarla. Es un momento de oración silenciosa, pidiendo a Dios que bendiga esta agua, que la convierta en un canal puro para su voluntad. Si es posible, dejar el vaso de agua expuesto a la luz del sol por un tiempo, como sugería la sabiduría popular de entonces, puede verse como un acto simbólico de infundirla con la energía vivificante de la creación divina. El sol, la fuente de toda luz en la tierra, es un reflejo de la luz divina misma, y su energía se considera purificadora y vitalizante. En cuanto a la hoja de laurel, es importante seleccionar una que esté intacta, que hable de plenitud y perfección. Sostenerla en las manos antes de la práctica, meditando sobre el deseo que se va a impregnar en ella, es un paso esencial. Es un momento de conexión personal, de infundir el propio aliento de vida, la propia oración y la propia fe en este simple trozo de la creación de Dios. Así, el agua y el laurel no son meros objetos, sino extensiones de nuestra propia fe y de la gracia divina, esperando ser activadas por un corazón puro y una intención sagrada. Su simplicidad es su mayor poder, pues nos recuerdan que la grandeza de Dios a menudo se manifiesta a través de las cosas más humildes. Con los elementos preparados con reverencia y el corazón purificado por la fe y la buena intención, el siguiente paso es la acción sagrada misma, la formulación y la infusión de tu deseo. Aquí, la guía del Padre Pío es crucial, pues nos enseña que el poder no reside en las palabras por sí solas, sino en la sinceridad y la alineación con la voluntad divina que las acompaña. El Padre Pío siempre enfatizó la importancia de la oración sincera y con el corazón. No una recitación mecánica, sino una conversación íntima con Dios. Para la formulación de tu deseo, él aconsejaría que sea claro, conciso y, sobre todo, positivo. Evita las formulaciones negativas como no quiero estar enfermo y cámbialas por afirmaciones como doy gracias por mi salud perfecta y radiante. Habla como si tu deseo ya se hubiera concedido, en tiempo presente, con plena convicción de que Dios ya lo ha escuchado y está obrando en tu favor. Imagina a un joven seminarista que luchaba con una profunda inseguridad y miedo a no ser digno de su vocación. Se acercó al Padre Pío, quien le escuchó con atención. El seminarista quería pedir: quiero dejar de tener miedo y dudar de mí mismo. Pero el Padre Pío lo corrigió suavemente: hijo mío,
no te enfoques en lo que no quieres. Enfócate en la gracia que ya posees o que estás a punto de recibir. Pide con el corazón, doy gracias a Dios porque su Espíritu me llena de confianza, fortaleza y sabiduría para cumplir su llamado. El cambio en la formulación fue sutil, pero el impacto espiritual fue profundo. El seminarista aprendió a anclar su deseo en la fe y la gratitud, no en la carencia. Ahora, con esta intención clara y pura, toma la hoja de laurel entre tus manos, las dos manos, como si estuvieras sosteniendo un tesoro frágil y precioso. Cierra los ojos. Visualiza tu deseo ya manifestado con la mayor claridad posible. Si es salud, siente la vitalidad que inunda tu cuerpo. Si es abundancia, siente la paz y la generosidad que la acompañan. Si es armonía en el hogar, ve y siente la alegría y el amor que reinan. Mientras sostienes la hoja, pronuncia tu deseo en voz alta, 3 veces, infundiendo cada palabra con toda tu fe y tu energía. Siente cómo tu intención se transfiere a la hoja, convirtiéndola en un conducto vivo de tu oración. El acto de sostener la hoja entre ambas manos es significativo. La mano izquierda es tradicionalmente receptiva, la que recibe las bendiciones del universo. La mano derecha es la activa, la que proyecta la intención. Al unirlas, creas un circuito completo de dar y recibir, de enviar tu deseo y abrirte a la respuesta divina. La hoja se convierte en un punto de convergencia para tu energía personal y la energía divina que invocas. Una vez que sientas que la hoja está completamente impregnada de tu intención, con reverencia y delicadeza, sumérgela en el vaso de agua que has preparado. Este acto es profundamente simbólico. Al sumergir la hoja en el agua, estás plantando la semilla de tu deseo en el fértil suelo de la creación divina. El agua, como el Espíritu Santo, acoge tu intención y la lleva a las profundidades de la existencia, donde comienza su proceso de manifestación. Aquí, el Padre Pío insistía en la importancia del desapego. Una vez que has plantado la semilla, no debes desenterrarla cada día para ver si ha crecido. Confía en el jardinero divino. Suelta el control sobre cómo y cuándo se manifestará tu deseo. Tu parte es sembrar con fe, la parte de Dios es hacerla florecer. No observes ansiosamente la hoja, esperando signos inmediatos. Simplemente confía. La manifestación no siempre sigue nuestros cronogramas o nuestras expectativas exactas. A veces, la respuesta de Dios es diferente de lo que pedimos, pero siempre es para nuestro mayor bien. Mantén el vaso en un lugar tranquilo y respetado de tu hogar, un lugar donde no sea perturbado. Este espacio se convierte en un pequeño altar donde tu intención resuena continuamente con el universo. Y durante los días siguientes, cada vez que veas el vaso, recuerda tu intención y renueva tu fe y tu gratitud, pero sin ansiedad. La acción sagrada es un paso en el camino, no el final. El verdadero trabajo continúa en tu corazón, cultivando la fe, la paciencia y el desapego, mientras esperas la dulce manifestación de la gracia divina. Después de haber sembrado la semilla de tu deseo con fe y haber sumergido la hoja de laurel en el agua, comienza una fase crucial en este camino espiritual, la observación interior y la paciencia activa. El Padre Pío no alentaba la superstición o la búsqueda de señales dramáticas, sino una profunda sintonía con la guía del Espíritu Santo y una confianza inquebrantable en el tiempo divino. Muchos, al realizar una práctica espiritual, esperan una confirmación inmediata, un trueno celestial o una señal inequívoca.
Pero el Padre Pío enseñaba que la providencia de Dios a menudo se manifiesta en susurros sutiles, en cambios internos o en las sincronicidades de la vida cotidiana. La verdadera observación no es mirar la hoja en el vaso con ansiedad, sino mirar hacia adentro, a tu propio corazón y a tu entorno, con una mente abierta y un espíritu receptivo. Una de las enseñanzas fundamentales del Padre Pío era la virtud de la paciencia. Él decía que la paciencia es la escalera por la cual se sube al cielo. En el contexto de la manifestación de deseos, la paciencia es la aceptación gozosa de que el tiempo de Dios no es nuestro tiempo. El universo opera con su propia sabiduría y su propio ritmo. Si el deseo es puro y está alineado con la voluntad divina, se manifestará en el momento perfecto, no antes ni después. La impaciencia, por otro lado, es una forma de duda que puede obstruir el flujo de la gracia. Imaginemos a Giovanni, un humilde carpintero que oraba por la sanación de su hijo enfermo. Después de realizar la práctica del agua y el laurel, su corazón estaba lleno de esperanza, pero con el paso de los días, no veía cambios externos. La hoja de laurel permanecía en el vaso, inmutable. Giovanni empezó a dudar, a impacientarse. En una de sus visitas al Padre Pío, le confesó su desasosiego. El santo, con su mirada compasiva, le preguntó, ¿crees realmente en la mano de Dios, o solo en tus propias expectativas? Tu fe es como una semilla. Si la desentierras cada día para ver si ha germinado, nunca echará raíces. Ten paciencia, hijo, y continúa rezando con un corazón agradecido, como si la gracia ya te hubiera sido concedida. Giovanni regresó a casa y cambió su enfoque. En lugar de buscar la sanación con ansiedad, cultivó la gratitud por cada pequeño momento con su hijo, por la fuerza que aún tenía, por el amor que los unía. Y fue entonces, cuando su corazón se relajó y confió plenamente, que los médicos comenzaron a ver mejoras inesperadas en la condición de su hijo. Las señales a observar no son necesariamente el comportamiento de la hoja, aunque algunos encuentran consuelo en ello. El Padre Pío guiaría a buscar signos más profundos. 1. Paz interior. Una creciente sensación de calma y seguridad, incluso frente a la incertidumbre. Esto indica que tu alma está en armonía con la voluntad divina. 2. Sincronicidades, pequeñas coincidencias significativas que te guían hacia tu deseo. Un encuentro inesperado, una frase escuchada al azar, un libro que cae en tus manos. Estas son las huellas de la providencia trabajando en tu vida. 3. Cambios de perspectiva. De repente, puedes ver una situación desde un ángulo diferente, una solución que antes no era evidente. Esto es el Espíritu Santo abriendo tu mente. 4. Oportunidades inesperadas, puertas que se abren, caminos que aparecen. Estas no son necesariamente la manifestación final, sino pasos en la dirección correcta. 5. Un sentimiento de saber, una intuición profunda, una certeza interna de que tu deseo está en camino, incluso si no hay pruebas externas aún. Es fundamental evitar la ansiedad o el monitoreo constante. Una vez que has puesto tu intención en el vaso de agua y laurel, entrégasela a Dios. Tu tarea es mantener la fe, la pureza de corazón y la gratitud. Si la duda o la impaciencia asaltan tu mente, vuelve a la oración, a la meditación, a recordar la infinita bondad de Dios. Él te ama y desea tu bien. Confía en su sabiduría para tejer el tapiz de tu vida de la manera más hermosa. La manifestación de tu deseo no es una prueba de la validez de la práctica, sino una demostración del poder ilimitado de la fe y la gracia divina en un corazón abierto.
Llegamos a la fase culminante de este proceso espiritual, un paso que el Padre Pío consideraba tan vital como el inicio mismo, el ciclo de gratitud y liberación. Demasiadas personas, al ver sus deseos manifestados, olvidan la fuente de esa bendición o el proceso que los condujo a ella. Para el Padre Pío, la gratitud no era una formalidad, sino una energía creadora en sí misma, una fuerza que mantiene abierto el canal de la abundancia divina. Una vez que tu deseo se ha manifestado, o incluso si sientes que el ciclo de espera ha concluido y es tiempo de renovar tu intención, es hora de cerrar el ritual con la misma reverencia con la que lo iniciaste. Acércate al vaso de agua y laurel. Tómate un momento de silencio para reflexionar sobre lo sucedido, para sentir la presencia de Dios en tu vida y para agradecer desde lo más profundo de tu ser. La gratitud no solo por lo que se ha concedido, sino por la sabiduría, la paciencia y la fe que has cultivado durante este proceso. El Padre Pío sugeriría dos maneras de devolver estos elementos a la tierra, simbolizando la completitud del ciclo y la entrega a la creación de Dios. 1. Devolución a la tierra. Toma la hoja de laurel del agua. Con tus manos, sécala suavemente. Luego, llévala a un lugar de la naturaleza, un jardín, bajo un árbol florecido, o en una maceta con tierra viva. Con una oración de agradecimiento en tus labios, entiérrala delicadamente. Este acto simboliza el retorno de la energía a la fuente, el reconocimiento de que todo viene de la tierra y a la tierra vuelve, en un ciclo de renovación constante. Al enterrarla, visualiza cómo tu gratitud nutre el suelo espiritual para futuras bendiciones. 2. Liberación a los elementos. Alternativamente, la hoja de laurel puede ser quemada. En un recipiente seguro, con una pequeña llama, como la de una vela consagrada, permite que la hoja se consuma. Mientras observas cómo se transforma en cenizas, visualiza tu agradecimiento elevándose con el humo hacia el cielo, ofreciéndolo a Dios. Las cenizas pueden luego ser dispersadas al viento en un lugar abierto, simbolizando la liberación de tu intención al universo, o mezcladas con la tierra de una planta que ames, para que tu gratitud nutra la vida. En cuanto al agua del vaso, después de retirar la hoja, esta agua está cargada con la energía de tu intención y tu oración. El Padre Pío podría haber aconsejado usarla para bendecir tu hogar. Con tus dedos, rocía unas gotas de esta agua por las habitaciones de tu casa, comenzando por la entrada y moviéndote en el sentido de las agujas del reloj. Mientras lo haces, visualiza una luz dorada de paz y abundancia llenando cada espacio, purificándolo y preparándolo para nuevas bendiciones. Esta agua bendecida también puede ser utilizada para regar una planta, canalizando esa energía de gratitud y manifestación hacia una nueva vida. Un aspecto crucial que el Padre Pío a menudo enfatizaba era la importancia de la discreción en las etapas iniciales de un deseo manifestado. Comparaba una intención recién sembrada con un brote tierno que es vulnerable a los vientos. Durante un periodo de tiempo, quizás unos 21 días, es sabio no hablar en exceso de tu deseo o de la práctica realizada. Deja que la energía se asiente, que se arraigue en la realidad. La energía externa, incluso bien intencionada, puede a veces perturbar el delicado proceso de consolidación. Finalmente, y no menos importante, el Padre Pío enseñaba que la verdadera manifestación siempre nos impulsa a la generosidad. Cuando recibes una bendición, se abre la oportunidad de ser un canal de bendición para otros. Realiza un acto de caridad, de ayuda anónima, de compartir tu alegría o tu abundancia con alguien que lo necesite.
Este ciclo de dar y recibir es el fundamento de la verdadera prosperidad espiritual y material, un eco del amor incondicional de Dios. Al cerrar este ritual con gratitud y liberación, no solo agradeces por lo que has recibido, sino que también preparas el terreno para futuras manifestaciones, manteniendo tu corazón abierto, tu fe viva y tu espíritu en sintonía con la voluntad divina. Así, la enseñanza del Padre Pío nos recuerda que la vida espiritual es un camino de continuo crecimiento, donde cada bendición es una oportunidad para amar más, servir mejor y vivir en mayor armonía con Dios y con el prójimo. Queridos amigos y hermanos en la fe, hemos recorrido juntos un camino de sabiduría, explorando una enseñanza que, aunque simple en sus elementos, es profunda en su significado espiritual y transformadora en su aplicación. El secreto del Padre Pío no es una fórmula mágica para obtener lo que queremos a toda costa, sino un camino de alineación con la voluntad divina, un sendero que nos invita a purificar nuestras intenciones, a fortalecer nuestra fe y a cultivar la gratitud en cada paso. Hemos aprendido que el vaso de agua y la hoja de laurel no son más que símbolos y conductos. El verdadero poder reside en la pureza de nuestro corazón, en la inquebrantable fe que depositamos en Dios y en la intención amorosa con la que participamos en esta práctica sagrada. El Padre Pío nos recordó que somos hijos de Dios, dotados de un inmenso poder creador, y que al usar este poder en armonía con la voluntad divina, podemos manifestar bendiciones que no solo nos elevan a nosotros, sino que también enriquecen a todo el mundo que nos rodea. Recuerden siempre. Primero, la fe es el motor, sin ella, nada es posible. Cultiven una confianza profunda en la providencia de Dios. Segundo, la intención es el camino, que sus deseos sean siempre puros, desinteresados y para el mayor bien de todos. Tercero, la gratitud es la llave, antes, durante y después de la manifestación, mantengan un corazón agradecido por todas las bendiciones, visibles e invisibles. Este camino es un testimonio de la verdad de que Dios se manifiesta en las cosas más sencillas y que su amor está disponible para todos los que se acercan a Él con un corazón sincero. Que la sabiduría del Padre Pío ilumine sus vidas y los guíe hacia la manifestación de sus más anhelados deseos, siempre en gracia y armonía con el plan divino. Si este mensaje ha tocado su corazón y resuena con su espíritu, les invito a ser parte de nuestra comunidad. Denle un me gusta a este video para que más personas puedan descubrir este profundo conocimiento. Suscríbanse al canal para no perderse futuras revelaciones espirituales que transformarán sus vidas. Y lo más importante, compartan en los comentarios su propia reflexión o, si se sienten inspirados a hacerlo, dejen un amén como testimonio de su fe y de su apertura a la gracia divina. Si deciden aplicar esta práctica, les ruego que lo hagan con el corazón puro y la mente abierta, y que compartan sus experiencias cuando sientan que el momento es el adecuado. Que la paz del Señor les acompañe hoy y siempre. Que sus vidas sean un reflejo del amor y la abundancia divina. Amén.